Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, ayer, este, hablando con algunas de las compañeras, decidimos que les enviaba la clase grabada si ustedes seguían con las planificaciones. Aparte, no es una clase larga y no es complicado el tema. En esta clase lo que vamos a ver es el tema que se relaciona con esta cuestión de la educación como un acto político y desde nuestro diseño curricular, desde el diseño curricular de la educación superior. Eh, en la introducción de nuestro diseño curricular tiene un punto que habla de los horizontes formativos y ese es el tema que les voy a explicar hoy y les voy a poner un PowerPoint que después se los voy a enviar, pero es muy, muy sencillo. Yo estaba pensando lo siguiente con respecto a los días que nos quedan de acuerdo al cronograma de prácticas que tienen ustedes. Esta clase yo se las envío grabada, así no tienen problema y cada uno la mira en el horario que puede. Ya después ya comenzarían las prácticas prácticamente, y el 4, que sería la fecha cuando ustedes terminarían las prácticas, el 4 de octubre, yo les estaríamos comunicándonos para ver otra clase o se las mandaría, que ya tengo la clase programada, que es sobre un video de Walter Cohen, que habla de, bueno, ciertas preguntas y ciertos conceptos que es bueno tener en cuenta cuando hablamos de una filosofía en una escuela de educación, una filosofía para una escuela popular, dice él. Y bueno, ya se hace algunas preguntas tomando algunos conceptos de dos grandes pedagogos latinoamericanos, como Paulo Freire y el otro, Simón Rodríguez. Esa clase yo ya la tengo, en cualquier momento yo se las subo y ustedes deciden, veremos cuándo nos volvemos a conectar. Entonces, ahora lo que vamos a hacer, voy a compartirles un PowerPoint, así vamos charlando sobre este tema de los horizontes formativos. Es un tema muy sencillo, o sea que no van a tener ningún problema. Bueno, en nuestro diseño curricular plantea, dentro de los conceptos generales de cómo tiene que ser un docente y cuál es el posicionamiento que tiene que tener un docente, habla de los horizontes formativos, ¿no? Formativos porque estamos hablando de la formación de ustedes como docentes. Y lo que dice es que un horizonte formativo es, hace mención como a una zona donde hay como una tensión, una zona que es de imaginación, entre la tensión de un sujeto que es real a otro sujeto que nosotros queremos llegar, a un sujeto deseado, que a veces nos parece que es imposible, pero bueno, ese es el camino que vamos siguiendo. Es como cuando hablamos de la utopía. Tenemos esto y queremos llegar a este otro punto. Bueno, ese recorrido, que a veces nos parece imposible, aunque parezca imposible, el transitarlo nos lleva a que se vayan logrando algunas cosas. Y también estos horizontes formativos tienen que ver con un proceso de construcción en el campo educativo. ¿Por qué? Porque vamos a ir construyendo a medida que vamos avanzando y esa construcción que vamos haciendo de ese camino va a estar siempre condicionada por nuestra historia, por nuestra sociedad, por nuestra cultura, en un mundo que es muy complejo y que permanentemente está cambiando. ¿Se acuerdan cuando hablábamos en filosofía, cuando hablábamos de la ética y de la moral y decíamos, bueno, hay una ética que es normativa y que pretende tener los conceptos siempre claros y uniformes y que no cambien? Y había otra ética que era más constructiva, que apuntaba a que cada situación se debe analizar en un momento histórico, social, cultural, determinado. Entonces, muchas veces en las últimas décadas se ha empezado a hablar no del docente como un mero ejecutor de lo que le dicen que tiene que hacer, sino que se amplía el término de docente y se habla de un enseñante. El docente es aquel que está enseñando.
¿Y por qué hablamos de un docente enseñante? Porque no solamente va a ser aquel que transmite, sino que el docente se va a convertir en un profesional de la enseñanza, pero también va a ser un pedagogo, porque va a construir conocimientos, y también va a ser un trabajador de la cultura, porque no solo la va a transmitir a la cultura, sino que también va a ser un creador cultural, va a crear culturalmente. Por eso, la forma de ver al docente desde nuestro diseño curricular es muy cambiante. La regulación del trabajo que hace ese docente no va a estar solo determinada por la normativa, el estatuto del docente, ni por las prescripciones que se hacen dentro de una institución, sino que también va a tener en cuenta todos los avances del conocimiento pedagógico y disciplinar, también todas las innovaciones que se van gestando, y también va a venir de esa construcción colectiva que se da en la práctica docente. Construcción colectiva, ¿por qué? Porque el docente no está solo. Yo escribo y tacho en vez de escribir. El docente no está solo, sino que ustedes van a estar trabajando en un aula con otros docentes, con otros alumnos, con padres. Entonces, la práctica docente va a permitir que se construyan nuevos conocimientos colectivamente. Esto cuestiona, esta idea de construir colectivamente, pone en cuestión esa separación que se ha hecho siempre entre el trabajo del docente en el aula y el trabajo del pedagogo o del que escribe y que nunca ha entrado en un aula. El pedagogo como aquel que permanece aislado, escribiendo y haciendo teoría, y el docente que está en la práctica y está en el aula. Aquí se trata de borrar esta dicotomía. Entonces, el docente es un hacedor de cultura y tiene que ser hacedor del discurso sobre las culturas y la educación. Cuando hablamos de horizonte formativo, ahí reconocemos tres propósitos. ¿Qué nos proponemos al hablar de horizonte formativo? Por un lado, el fortalecimiento de la identidad y la significación de la formación docente, ¿no? Fortalecer nuestra identidad como docentes y considerarnos, como habíamos dicho, docentes que vamos a ser pedagogos, enseñantes y creadores de cultura. Por otro lado, también nos proponemos eso, ¿no? Construir un discurso colectivo pedagógico, construir con otros nuevos conocimientos pedagógicos. Y por otro lado, algo que ustedes tienen en el eje de la práctica de cuarto año, este posicionamiento, ¿no? El posicionamiento que siempre hablamos, de un maestro como trabajador de la cultura. Entonces, la idea del horizonte formativo del que habla el diseño es esto: tratar de posicionarnos como un docente que, además de enseñante y pedagogo, también es un docente que produce cultura. Somos trabajadores de la cultura. Entonces vamos a explicar un poquito cada uno de ellos. Primero, el maestro como un profesional de la enseñanza, que decíamos hoy. Como enseñante, los maestros, también estamos entre dos posiciones que generan tensión. La idea de la enseñanza como una mera transmisión, como un mero traspaso de lo que yo sé a otros que no lo saben, pero por el otro lado, también la idea de un proceso de reconstrucción cultural de esa propia transmisión. Entonces, la enseñanza se convierte para nosotros ahora en enseñar en múltiples espacios, en múltiples circunstancias, con múltiples sujetos que son diferentes, que son únicos, y que todo esto no me asegura tampoco que esta enseñanza se dé y tenga éxito. Ya no vamos a ver el aprendizaje y la enseñanza como algo que está unido linealmente. El docente enseña, por lo tanto el alumno va a aprender. No, la enseñanza y el aprendizaje se van a dar, pero va a depender de múltiples circunstancias que el alumno aprenda.
Entonces, esa idea dominante de enseñanza que estaba ligada al rol individual del docente en la